Hay una voz dentro de ti que habla todo el día, a veces tan bajo que ya ni la notas, pero esa voz decide cómo interpretas el mundo, decide qué esperas, qué toleras, qué atraes, cómo reaccionas, cómo amas, cómo sufres, y quizá lo más inquietante de todo, es que llevas tantos años escuchándola, que comenzaste a pensar que eres tú. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Y si esa voz está creando silenciosamente la realidad en la que vives? Porque la mayoría de personas cree que su vida está siendo definida por circunstancias externas, dinero, suerte, oportunidades, personas, destino. Pero Neville Goddard repetía algo completamente distinto. La realidad exterior parece responder constantemente al estado interior que más sostienes. Y ahí es donde todo comienza a volverse extraño. Porque quizá llevas años intentando cambiar tu vida, mientras sigues escuchando exactamente la misma voz dentro de tu cabeza. La voz que dice, no puedo. Nunca me pasa nada bueno. Algo va a salir mal. No soy suficiente. Siempre termino perdiendo. No importa cuánto lo intente. Y tal vez piensas que son pensamientos normales. Pero el problema no es tenerlos. El problema es repetirlos tanto que se conviertan en identidad. Porque una idea repetida suficientes veces deja de sentirse como pensamiento. Empieza a sentirse como realidad. Y cuando eso ocurre, comienzas a vivir desde ella. Observa esto. Dos personas pueden entrar a la misma habitación y experimentar mundos completamente distintos. Una piensa, la gente va a juzgarme. La otra piensa, todo saldrá bien. Mismo lugar, misma realidad, diferente estado interno. Y entonces algo extraño ocurre. La primera se cierra, evita mirar, habla menos, se protege. La segunda sonríe, se expande, conecta. Y al final ambas salen pensando, ¿ves? Tenía razón. Pero quizá nunca vieron la realidad. Quizá solo vieron el reflejo de la voz que llevaban dentro. Y eso cambia absolutamente todo. Porque si la voz interna cambia, también cambia la forma en que experimentas el mundo. Pero aquí viene la parte inquietante. La mayoría de personas jamás cuestiona esa voz. La escuchan tanto que la confunden con verdad. Y quizá por eso sigues viviendo ciertas situaciones repetitivas, las mismas decepciones, los mismos patrones, las mismas inseguridades, las mismas relaciones, la misma ansiedad. Como si algo invisible siguiera recreando una versión distinta del mismo problema. Y tal vez eso es exactamente lo que ocurre, porque el subconsciente ama repetir lo familiar, aunque lo familiar te haga sufrir. Por eso hay personas que dicen querer amor, pero siguen eligiendo personas emocionalmente inaccesibles. Personas que dicen querer abundancia, pero viven aterradas de perder. Personas que dicen querer cambiar, mientras siguen hablándose exactamente igual. Y el universo parece responder más a la identidad que sostienes que a las palabras que pronuncias. Porque puedes repetir afirmaciones durante horas. Pero si la voz dominante dentro de ti sigue diciendo, no soy capaz, esa frecuencia seguirá manifestándose. Y quizá ahora entiendes algo importante. La manifestación nunca fue solamente visualizar, nunca fue repetir frases, nunca fue fingir positivismo. Era convertirte en alguien distinto internamente, porque la realidad parece responder constantemente a quien crees ser. Y aquí es donde muchas personas se autosabotean sin darse cuenta. Empiezan motivadas, escuchan videos, leen libros, se sienten poderosas durante algunos días, pero después la vieja voz regresa. Esto no funcionará. Nada cambia. Estás perdiendo el tiempo. Y lentamente vuelven a la identidad antigua. Porque cambiar identidad se siente extraño. Se siente incómodo. Casi como traicionar a la versión que has sido durante años. Y quizá por eso tantas personas abandonan justo antes de cambiar. Porque el subconsciente interpreta lo desconocido como peligro, incluso cuando lo desconocido podría salvarte. Piensa en alguien que pasó años sintiéndose invisible, años sintiéndose insuficiente, años sintiendo rechazo, y un día alguien realmente lo ama,
Lo escucha, lo valora. ¿Sabes qué ocurre muchas veces? La persona se incomoda, desconfía, se aleja, crea problemas, porque una parte de ella sigue creyendo que no merece ser amada. Y ahí entiendes algo estremecedor. No vivimos solamente según lo que queremos. Vivimos según lo que creemos merecer. Y esa creencia suele esconderse dentro de la voz que escuchas todos los días. Por eso Neville decía que debías asumir el sentimiento del deseo cumplido. No imaginar desde carencia, no visualizar desde desesperación, sino entrar internamente en el estado de la persona que ya posee aquello que desea. Porque alguien que se siente amado no vive buscando pruebas de amor cada 5 minutos. Alguien que se siente abundante no vive aterrorizado por el dinero todo el tiempo. Alguien que se siente suficiente deja de perseguir desesperadamente validación. Y quizá ahí está el verdadero cambio. No conseguir algo, sino dejar de ser la persona que sufría constantemente por no tenerlo. Porque hay personas que consiguen dinero y siguen sintiéndose pobres. Consiguen amor y siguen sintiéndose solas. Consiguen éxito y siguen sintiéndose insuficientes. ¿Por qué? Porque la identidad viaja contigo. Siempre. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, de rutina, pero si la voz dentro de ti sigue siendo la misma, muchas veces terminarás recreando la misma realidad con escenarios diferentes. Y quizá eso explica por qué algunas personas sienten que viven atrapadas en ciclos, porque el problema nunca estuvo completamente afuera. La raíz estaba dentro, en la historia que repiten silenciosamente todos los días. Y aquí quiero que hagas algo incómodo. Escucha tu voz interior por un momento. No la ignores, no la tapes con música, no escapes hacia el teléfono. Escúchala. ¿Cómo te habla realmente? Porque quizá descubras algo doloroso. Tal vez llevas años hablándote de una forma que jamás aceptarías de otra persona. Tal vez te criticas constantemente. Tal vez te minimizas. Tal vez esperas fracaso automáticamente. Tal vez ya asumiste que ciertas cosas no son para ti. Y cuando una persona repite suficiente tiempo una historia, termina convirtiéndose en ella. Pero aquí viene la parte más poderosa de todas. Porque si aprendiste esa voz, también puedes cambiarla. Aunque no ocurra de la noche a la mañana. Aunque al principio se sienta falso. Aunque una parte de ti dude. Porque nadie cambia su realidad instantáneamente. Primero cambia su diálogo interno. Después cambia su energía. Después cambia sus decisiones. Y lentamente cambia el mundo que experimenta. Por eso muchas personas sienten que algo comienza a moverse cuando realmente empiezan a transformarse. Sincronías, nuevas oportunidades, personas distintas, ideas nuevas, como si la vida comenzara a responder diferente. Pero quizá no era magia. Quizá eras tú dejando de vibrar como la versión antigua de ti. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente importante. Porque la voz dentro de tu cabeza no solamente describe tu vida, la está programando. Cada pensamiento repetido emocionalmente deja una huella. Cada emoción sostenida fortalece identidad. Y la identidad termina moldeando percepción, comportamiento y realidad. Por eso debes tener cuidado con aquello que repites constantemente. Porque el subconsciente escucha todo. Escucha cuando dices, nunca puedo. Siempre me pasa esto. No soy suficiente. No tengo suerte. Y después comienza a actuar como si fuera verdad. Porque el subconsciente no distingue entre una broma repetida y una identidad aceptada. Simplemente aprende patrones y luego intenta mantenerlos. Por eso el cambio verdadero comienza cuando empiezas a observar esa voz, en lugar de obedecerla automáticamente. Cuando un pensamiento aparece y en vez de creerlo inmediatamente, lo cuestionas. ¿Esto realmente soy yo? ¿O solo es una historia que repetí demasiadas veces? Porque quizá la persona que quieres ser no está tan lejos como crees.
Quizá está debajo de todas las historias que aprendiste sobre ti mismo, debajo del miedo, debajo de la duda, debajo de la ansiedad, debajo de la identidad que llevas años alimentando. Y tal vez el verdadero despertar comienza ahí, cuando dejas de decir, así soy, y empiezas a preguntar, ¿quién podría llegar a ser si dejara de escuchar la misma voz de siempre? Porque quizá tu nueva realidad no está esperando más esfuerzo. Quizá está esperando una nueva identidad, una nueva energía, una nueva historia. Y todo comienza con la voz que decides seguir alimentando dentro de ti. Quizá después de todo este video, entiendes algo que puede cambiar tu vida. La realidad que ves todos los días quizá no está siendo creada solamente por el mundo exterior. Quizá está siendo creada silenciosamente por la voz que has escuchado dentro de ti durante años, porque aquello que repites constantemente termina convirtiéndose en identidad, y la identidad termina convirtiéndose en destino. Así que la próxima vez que escuches esa voz diciéndote que no puedes, que no eres suficiente o que nada cambiará, recuerda algo. Tal vez no es la verdad. Tal vez solo es una versión antigua de ti, intentando sobrevivir. Y si llegaste hasta aquí, probablemente una parte de ti ya comenzó a despertar. Así que suscríbete a El Arte de Manifestar, porque aquí no hablamos de motivación vacía. Aquí hablamos de subconsciente, identidad, energía y la forma en que tu realidad comienza a cambiar cuando tú cambias primero. Y recuerda esto, la vida que deseas quizá ya existe, solo está esperando que te conviertas en la persona capaz de sostenerla.